El desastre aliado en Dunkerque, la destrucción de la anacrónica línea Maginot en Francia y las debacles aliadas de aquella época contaron con poca o nula resistencia aérea. Mientras Goering y sus ayudantes se felicitaban por esos éxitos prematuros, Gran Bretaña asumió la lección de Dunkerque y se prometió nunca más. Hasta la batalla de Inglaterra, los Ju-87 habían operado prácticamente sin oposición. Sobre tierra y mar, los cazas de la Luftwaffe los protegían desde el aire y la artillería antiaérea del enemigo había sido prácticamente inutilizada por las fuerzas terrestres nazis. Los bombardeos en picado a alta velocidad se realizaban sin estorbos y los pilotos de los Stuka podían concentrarse, que era en realidad lo prioritario para que sus proyectiles alcanzaran con precisión el blanco. Los éxitos de los Stuka dependían de su habilidad para colocarse casi en posición vertical sobre el blanco. Las bombas, que pesaban hasta 1800 kilos, eran lanzadas desde un trapecio que desplaza la bomba fuera del alcance del disco de la hélice, a la par que un dispositivo automático, casi un piloto automático, aseguraba la recogida una vez finalizado el picado a una altura de 1800 pies, accionara o no el piloto la palanca. La experiencia obtenida en la Legión Cóndor había mostrado que el piloto podía perder la visión durante la maniobra de recogida, perdiendo el control del avión. Mientras los británicos abandonaban el continente, a la Wehrmacht solo le restaban mínimas operaciones de limpieza. Tenía tiempo para consolidarse, para asegurar sus posiciones y para saborear sus victorias. A partir de aquel momento, Alemania controlaría el orden de batalla y a los ojos del mundo, el avance alemán parecía irresistible. Pero quedaba un objetivo pendiente. Inglaterra era una espina clavada en el corazón de Hitler. Debía negociar con los británicos o aniquilarlos. Esta última opción requería los Stuka. La Luftwaffe empujaba al mar a las últimas tropas británicas y francesas, que dejaban tras de sí enormes cantidades de armas y suministros, material del que los aliados difícilmente podían prescindir y parte del cual incluso sería utilizado por los alemanes. Un patético final para la fuerza expedicionaria aliada que se suponía iba a detener a la Wehrmacht en Bélgica. Ya antes de Dunkerque, el alto mando alemán había hecho los planes de la Operación León Marino, la invasión y ocupación de las Islas Británicas. Pero primero era necesario controlar el Canal de la Mancha y la Luftwaffe fue considerada de nuevo como el arma más lógica para privar a los británicos de su enlace con América y su única vía de suministros. Porque la Marina Mercante Británica y los muelles desde los que partía eran la única esperanza de la última nación libre de Europa. Utilizando hidroaviones de reconocimiento, la Luftwaffe batió las costas británicas. En cuanto identificaban un objetivo, transmitían rápidamente la información por radio a las escuadrillas de Ju-87, preparadas para cortar la línea de suministros británica. En los terribles días inmediatamente posteriores a Dunkerque, los Stuka sembraron el terror entre los barcos ingleses. Pero pronto, la superioridad de los bombarderos en picado se vería puesta a prueba y su punto débil saldría a la luz. La batalla de Inglaterra no solo cambió el curso de la guerra, también terminó para siempre con el mito de la invulnerabilidad de los Stuka. Cuando tuvo que enfrentarse por fin con una fuerza aérea decidida y bien armada, la Luftwaffe se tambaleó. El Ju-87 resultó ser un blanco extremadamente vulnerable y relativamente indefenso. Las pérdidas de Stuka fueron de hecho tan enormes que el avión se hizo famoso por sus debacles y fue inmediatamente retirado del teatro de operaciones de la batalla de Inglaterra. Los Spitfire y Hurricane, probablemente los cazas aliados más eficaces del momento, encontraron presa fácil en el Stuka, lento y torpe en el combate aéreo. En cuanto los jerarcas de la Luftwaffe comprobaron la vulnerabilidad y el fracaso del Stuka en Inglaterra, los Ju-87 fueron relegados a escenarios de guerra menos intensos.
Eso fue un alivio para los castigados tripulantes de los Stuka, cuyas pérdidas habían aumentado considerablemente, causando también un rápido deterioro en su moral. Como bombardero fue un éxito, pero soportó terribles pérdidas. No podían nada contra el Spitfire. Su artillero era incapaz de impactar al Spitfire y los apartaron por inservibles. Aunque el mito del Stuka se había derrumbado, este modelo siguió siendo una parte importante del plan de guerra alemán. De hecho, aunque su eficacia sobre Inglaterra fue mínima y el avión se demostró muy vulnerable a la acción del enemigo, cuando la batalla de Inglaterra se acercaba al final, las órdenes de producción de Stukas habían aumentado. Valorando el papel de los Stuka, se llegó a la conclusión de que estos aviones habían sido en realidad apéndices de la infantería y artillería terrestre y no otra cosa. Aunque la Luftwaffe y sus Ju-87 confundieron y aterrorizaron a las fuerzas enemigas, fueron en realidad la infantería y la artillería las que afianzaron las conquistas en tierra. El alto mando alemán decidió ignorar el fracaso de la Luftwaffe sobre Inglaterra y se preparó para otro frente, Rusia. A pesar de perder su leyenda de invencibles, el trabajo de los Ju-87 estaba lejos de terminar. Su empleo en el norte de África en apoyo del Afrika Korps, en Rusia, en Yugoslavia y en todas partes a donde llegó la dominación nazi, tuvo un valor inestimable en las pocas victorias que el Tercer Reich obtendría ya desde aquel momento hasta el cese de las hostilidades. Hans Ulrich Rudel, quien con el tiempo se convertiría en el más famoso piloto de Stuka de la Luftwaffe, llevó a cabo más de 2.500 misiones operativas con este aparato, atacando todos los blancos concebibles, incluido un acorazado ruso. Destruyó más de 500 blindados enemigos y fue derribado al menos en una docena de ocasiones. Pilotó el Ju-87 hasta las últimas semanas de la guerra, perdiendo una pierna en el combate y sufriendo también otras varias heridas graves. Mientras las fuerzas aliadas empezaban su masiva concentración de efectivos para el día D, los alemanes intentaban no quedarse atrás. Aunque la batalla de Inglaterra había marcado un cambio en el curso de la guerra, los combates continuaban intensos por ambas partes, mientras Hitler seguía convencido de que la victoria era solo cuestión de meses. En el norte de África, Kesselring y el Afrika Korps luchaban a muerte con los aliados. Aunque las fuerzas británicas encontraban fuerte resistencia, la llegada de los americanos con su rápida concentración de hombres y armamento empezaban a dar lentamente la ventaja a los aliados. En una repetición de los combates vividos sobre Europa, los Ju-87 parecían los dueños de los cielos. En solo cuestión de meses, la llegada de nuevos cazas aliados como el británico Hawker Hurricane y el Warhawk americano de Curtiss, esta capacidad sería neutralizada y los pilotos de los Stuka volverían a darse cuenta de su amarga vulnerabilidad. Aún más frustrantes para las potencias del eje serían los contraataques de bombardeo aliados. El norteamericano Douglas A-20 Havoc, con escarapelas británicas, demostró ser muy eficaz contra el Afrika Korps y el resto de las fuerzas del eje, que se encontraron de pronto tan vulnerables como lo estuvieron los aliados en los primeros días de la entrada en combate de los Stuka. Una vez más, la pérdida de la superioridad aérea fue el talón de Aquiles de los Ju-87. Los contraataques aliados fueron muy efectivos y causaron una pérdida considerable de vidas y una destrucción masiva de material. Modelos de prácticamente todos los aparatos de las fuerzas aéreas alemanas e italianas fueron víctimas de los ataques aliados. Muchos fueron capturados y muchos otros simplemente destruidos. A medida que la guerra en África se acercaba a su fin, Kesselring y sus ayudantes seguían manteniendo la fachada de una victoria inminente. En Alemania, mientras la guerra era más desesperada, Hitler seguía aún simulándose invencible.
Al Führer aún le quedaban dos pequeñas victorias por saborear, Yugoslavia y Grecia. En ambos casos se emplearía el método de la Blitzkrieg, ya probada con éxito. Pero la áspera campiña yugoslava proporcionaría también cobijo al tenaz movimiento de resistencia partisano que se crearía de inmediato.